Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Cómo en un momento dado hay que morir, Quetzalcóatl muere, resucita, poder de los dioses, y ya sube para dar vida, ¿no? Y eso le ocurre a Cristo. Osiris mismo está también en este lugar y demás, ¿no? A ver, pero dices tú que pasa algún tiempo para que lleguen, sí. Ese 4 tiempo años. 4 años. Y el otro es el de los peligros. Yo recuerdo, a lo mejor ahorita Miguel nos puede decir bien cómo es el asunto, pero yo recuerdo que cuando Quetzalcóatl toma los huesos, se le caen o él se cae, y el chiste es que sube con solamente una parte y los tiene que amasar y sangrar para poder dar la nueva vida. O sea, los peligros del alma no solo están en bajar, sino en subir. Sí. En cambio, por ejemplo, en el cristianismo, los 3 días de luto de la Semana Santa son de absoluta oscuridad. Están apagadas las velas, están tapados los santos con unas telas con lienzos de un color particular, etcétera, y hasta el día de la resurrección, en donde vuelves a tener luz. E incluso en las iconografías aparece ya Cristo saliendo con una bandera blanca con una cruz roja. Pero en el caso prehispánico no se dice nada de eso. Quetzalcóatl sube y llega con su bulto de huesos y llama a una hormiga para que le traiga también el maíz, llama a otra hormiga para que le traiga otra cosa. En fin, son mitos mucho más complicados de lo que ahí no se nota tanto el sincretismo, sino se nota la acción del fraile y sus informantes haciendo la transcripción. El caso es que los peligros del alma sí continúan. La idea de los peligros del alma no se pierde, no solo en comunidades indígenas, que era lo que yo quería platicar hace un rato, porque yo me entero, por ejemplo, por cosas de nuestra familia, donde muere un cuñado mío, y hasta el año de muerto es cuando levantas la cruz. No lo pones en el altar de muertos. Yo eso no lo sabía hasta que pasó en la casa, en donde no podías poner, era como una suerte de tabú, el poner la fotografía de mi cuñado en el primer día de muertos antes de cumplir el año. Este tipo de cosas, que es una temporalidad de la muerte, se da también en el cristianismo y en el cristianismo popular, pero se da también en el periodo prehispánico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vienen estos rituales que dan vuelta y que dan efectivamente un círculo completo, el eterno retorno de Mircea Eliade? Uh-huh. Yo recuerdo que tú alguna vez lo escribiste también en el de La muerte del filo de obsidiana, y en este otro, La muerte entre los mexicas, sí. ¿Cómo era esta temporalidad cuando se trata de los muertos? Es decir, no solo la entrada al infierno, sino la salida. Sí. Bueno, sí, tanto de ida como de regreso había también implicaciones. Quetzalcóatl, por ejemplo, cuando le ocurre esto, que se cae y se revuelven los huesos, todo este relato, pues es al regresar, ¿no? Desde luego. En otros casos, en otras latitudes, la idea... no hay tanto un problema en el regreso, ¿no? Cristo, según el credo, baja a los infiernos, resucita entre los muertos, otro dote de los dioses, y va a estar a la diestra de Dios Padre, ¿no? O sea, distintas concepciones, pero siempre con esa esencia de tener que bajar y tener que subir y regresar.
con los peligros que ello pueda acarrear, ¿verdad? Entonces, estas temporalidades que, por cierto, no está claro la temporalidad que le llevaba a los guerreros para llegar a acompañar al sol del orto al mediodía, ¿no? Como decía Alfredo, pues el lado masculino del universo, ¿no? El rumbo masculino del universo. Entonces, ahí no hay una temporalidad. Yo he tratado de buscar alguna idea, alguna cosa. No he encontrado una respuesta a eso, ¿no? Pero allí también vemos que a los guerreros son a los únicos que se les está deparado transformarse. En los otros casos no, ni en los que van al Tlalocan ni los que van al Mictlán. Solo los guerreros se van a convertir en ave también a los 4 años, se van a convertir en aves, en colibrís que están libando las flores, etcétera, etcétera, ¿no? Es al único que se le da trascendencia, ¿no? No a los otros. ¿Qué les pasó a los demás? Pues se quedaron ahí, pues, unos gozando en aquel lugar que es el Tlalocan, y los otros, pues, en el inframundo, donde no les pasa nada. O sea, ahí están los huesos y listo, ¿no? Pero queda una duda, que es el asunto de si es un lugar oscuro o no. Yo me acuerdo que Alfredo dice que este lugar de abajo es oscuro. Uh-huh. ¿Es oscuro? ¿Tiene...? Sí. Bueno, hay casos en que se habla que es el lugar sin ventanas, uh-huh, que es el lugar de la oscuridad, etcétera, etcétera. O sea, sí hay ciertas relación en que es un lugar con esas características. No es lo que comentaba Miguel, o sea, cómo se va a dar la luz cuando tú llegas, ¿no? Que es un concepto muy utilizado, ¿no? El amanecer, cuando va a surgir la luz y entonces ocurren varias cosas, ¿no? Aquí yo creo que el Mictlán sí está considerado como ese lugar sin ventanas, ese lugar oscuro, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, en Dante lo que prevalece es que es más bien un lugar silencioso. Las voces que se oyen, por ejemplo, en el castillo, donde están los paganos y los sabios, etcétera, son voces muy tenues, pero hay color. Narra de un patio en donde hay pasto muy verde. En los otros, por más que vas bajando y hay lugares que sean muy oscuros, siempre va a haber una voz que es el que está hablando con Virgilio y que le está diciendo algo a Dante. Lo demás es silencioso, o se oyen, como dice la Biblia, el crujir de los dientes y de pero de repente hay colores, ¿de dónde sale esa luz? No sabemos. Ahora, acuérdate que Virgilio solamente acompaña hasta una parte del purgatorio, no puede subir más. Después es Beatriz quien lleva a Virgilio, y claro, a Dante, y Dante se tarda muchos años en escribir. Y entonces pasa algo cuando llega Júpiter, al cielo de Júpiter, y se pregunta sobre los hombres justos. Y dice, ¿por qué Dios decide que hay hombres justos entre Marte y Júpiter, los hombres encargados de hacer las leyes, y los otros hombres justos están en el castillo del primer círculo? Claro, desde el punto de vista literario es que se tarda algunos años entre una parte y otra, y entonces lo resuelve diciendo: los designios de Dios son inescrutables, no vale que los preguntes, y son los de los 3 días que están no existen en la literatura, Miguel. ¿Pero existirán en el teatro? ¿Existen en los cantos? ¿Existen en algún otro lado? Existen en el ritual. Esos 3 días existen en el ritual y existen en los autos sacramentales. También, que es otra forma de teatro evangelizador. Entonces, ahí también existe este periodo de 3 días. No, pero ¿qué pasa en esos 3 días? En 3 días es una suspensión de la actividad. Eso es lo que te digo, no existe. ¿Qué pasa? Porque no te lo puedes preguntar porque estarías siendo soberbio.
Sí, pero además se supone que es como un luto de toda la creación, no solo de la humanidad. Exactamente, ok. Incluso se supone que también plantas y animales de alguna manera lo guardan. Se detiene el tiempo. Se detiene, es un tiempo sin tiempo, por decirlo de alguna manera. Quisiera regresar un poquito a lo que comentaba el maestro Matt sobre este viaje de Quetzalcóatl al Mictlán, porque también hay que enmarcarlo que es una aventura más larga. ¿Por qué? Porque es un cambio de un sol a otro sol. Que hay un cambio de era, el sol anterior ha muerto, ha desaparecido, entonces de entrada es un periodo de obscuridad. O sea, no se mencionan más que los soles, pero entre ellos, por lógica, hay periodos de obscuridad o por lo menos de una gran penumbra, que es lo que se llega a mencionar en algunos textos. Es una penumbra que es similar a cuando se acaba de poner el sol o ya después de la aventura de Quetzalcóatl, antes de que surja el sol. Entonces esta búsqueda de los huesos de las generaciones anteriores se enmarca justamente en este periodo que sería el equivalente a una medianoche cósmica entre el ocaso del sol anterior y el surgimiento del nuevo sol. Y ahí va a ser esta aventura de conseguir los huesos de las generaciones anteriores para crear una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque el mundo no puede existir sin los humanos. Los dioses pueden ser muy poderosos, pueden ser eternos, pueden ser inmortales, pueden regenerarse, pero no se pueden alimentar a sí mismos. Y su razón de ser es recibir culto, canto y danza, como dice la historia de los mexicanos por las pinturas, o se dice en el Popol Vuh, y se dice en varios lados. O sea, no nos hicieron porque les caíamos bien, sino porque les somos necesarios a los dioses para este culto. Y la otra, una vez que ha conseguido a la humanidad, que tiene que ser un acto regenerador, de ahí que intervenga Quilastli-Cihuacóatl, que es la diosa que va a moler los huesos, que va a ser una masa, Quetzalcóatl y los demás dioses masculinos se van a ofrecer la sangre de su pene para poder regenerar a la humanidad. Después hay que va a comer. Porque si no come el alimento ideal, que es el maíz, van a ser unos seres pero degradados, unos especies de subhumanos. En el Popol Vuh también está esa idea, están los hombres de palo, pues hablan, pero incoherencias, se les va la onda, no rinden culto, no agradecen a los dioses, tienen que ser destruidos. Igual en los anteriores soles de la mitología azteca, ¿no? En los anteriores no comían bledos, comían... Claro. Y eso se replica en la historia. En la tolteca chichimeca vemos, por ejemplo, cuando los toltecas van a sacar aliados guerreros, salen los chichimecas, pero los chichimecas hablan incoherencias porque no han comido maíz. Los toltecas les ponen maíz en la boca y en ese momento se vuelven elocuentes los chichimecas y pueden hacer un pacto político porque ya son humanos completos. De ahí la relevancia de la aventura con las hormigas y el monte de los mantenimientos. Y eso va a terminar con la otra gran historia, que es el nacimiento del quinto sol. Pero son todos esos. Es el pasaje de la resurrección de los seres humanos a partir de Quetzalcóatl y Quilastli es un pasaje dentro de toda esta concepción, que es el surgimiento no de un grupo humano específico, sino de la humanidad como totalidad. Y después vendrán, como lo mismo planteaba Alfredo López Osten en varios trabajos, vendrán las creaciones o recreaciones particulares de los diferentes grupos humanos, tanto a nivel étnico como incluso en algunas tradiciones ya grupos específicos. Los Pipiltin, el grupo de mando, son los hijos de Quetzalcóatl. No todos los humanos somos hijos de Quetzalcóatl, solamente los gobernantes son hijos de él. Entonces ahí hay como que una beta muy interesante de esta visión de la muerte como continuidad a diferentes grados y a diferentes niveles, y esta gran aventura de Quetzalcóatl como parte de una aventura muy grande. Y todas estas aventuras requieren compañeros, requieren ayudantes, porque también es un tema de búsqueda. La búsqueda que puede ser de la inmortalidad o de la continuidad. Y los grandes viajes se viven como duelos. Por ejemplo, las esposas de los pochtecas, cuando ellos salen en campaña comercial que puede durar meses o años, quizás si regresen, y como regresen, las mujeres adoptan la posición de viudas, adoptan el atuendo, no se lavan el cabello, hacen todo, lo van a guardar un luto hasta que regrese
la expedición y a ver quién efectivamente regresó y quién no, y puedan terminar el luto o hacer los ritos funerarios que corresponden. Bueno, antes de ir con Patti, voy a recordar a nuestro auditorio que el tema es viajar al inframundo y estamos platicando con Eduardo Matos Moctezuma, Patricia Ledesma y Miguel Pastrana. Patti, ahorita nos estaba platicando Eduardo que los únicos que regresan son los guerreros. No se sabe exactamente en qué tiempo, pero regresan y acompañan al sol. Pero tengo por ahí la nota, alguna vez lo platicamos, que también son las mujeres las que acompañan, y entonces yo quiero las voces femeninas. Platícanos qué pasa con las voces femeninas y con las mujeres en relación a la muerte y en relación al inframundo. Tiene que ver a lo mejor con esto de las viudas, pero además de estas mujeres que mueren en parto. Exacto. El profesor mencionó esta habilidad. Cuando yo decía que todos los seres van al inframundo, me refería a esta gran masa, ¿no? La gente común. Solamente estas personas que tienen una muerte extraordinaria o gloriosa son los que tienen una consecuencia no natural, por así decirlo, ¿no? Por un lado están los guerreros que ya mencionaba el profesor y por otro las mujeres muertas en parto, porque se pensaba que ellas también eran guerreras y que habían dado su vida y por eso tenían esta habilidad ahora de acompañar al sol durante el tránsito nocturno por el inframundo. Se transformaban en estas mariposas cafés grandes, ¿no? Las nocturnas. Ajá, que de acuerdo, me comentaban los colegas de la Embajada China que ellos parece que también tienen una historia semejante con estas mismas mariposas. Y pensando en la posición de la mujer como parte fundamental de los ritos, ¿no? Por ahí ya Miguel lo mencionaba, cuando alguien muere no es de que hagan una celebración y todo, no, o sea, sí es una cosa de luto. Y los tiempos, o sea, las transiciones también que se están marcando la pauta, tienen que ver, por un lado, con cosas biológicas. El profesor lo mencionaba en uno de los libros, que estos 40 días, por ejemplo, de hiato, y los 4 años, quizá tengan que ver con la cantidad de tiempo que requiere el cuerpo humano para degradarse naturalmente en la tierra. Y por otro lado, tiene que ver con una especie de terapia de duelo que requieres para poder asimilar la pérdida de los seres que son de tu familia, ¿no? Sabemos que hay una tradición muy interesante. Cuando alguien muere, las personas se dejan de bañar y las lágrimas las recuperan en papeles, que a final de una cierta temporada, creo que también eran 40 días, se las lleva un sacerdote y las quema en el monte. Se las lleva al monte y las quema como para llevarse la tristeza de toda la familia. Y hasta ese momento la gente se puede bañar, porque es como esta parte de duelo donde tienes que guardar, ¿no? Tienes que guardar y ya después de ese tiempo, ahora sí, sueltas. Y pensando en las mujeres, creo que no hemos mencionado a un evento importante que no tiene que ver con Mesoamérica, pero sí tiene que ver con este concepto agrícola, que es el mito de Deméter y Perséfone. La Deméter, que es la diosa de la primavera, de la abundancia, de la fertilidad agrícola, tiene una hija, Perséfone, que es raptada por el dios del inframundo para que sea su esposa. Y Deméter, cuando la busca, porque fue un rapto, ¿no? No fue una cosa voluntaria, nuevamente este inframundo o infierno para los griegos era un lugar tampoco muy agradable, aunque era un imperio, era oscuro, pues también frío, tiene todas estas características de horror, contrario a lo que está pasando en la superficie de la tierra. Cuando Deméter busca durante muchos años a su hija, castiga a la tierra y la convierte en un lugar completamente árido, hasta que ya por fin se logra hacer una negociación. Zeus tiene que intervenir para que regrese la hija, y algo que Miguel y yo también hemos platicado mucho, la hija come algo en el infierno y entonces ya no puede regresar todo el tiempo con la mamá. Entonces se llega a un acuerdo donde está 6 meses arriba y 6 meses tiene que regresar a ser la reina del
del infierno. Y yo creo que tiene que ver con este sustento agrícola que sigue permeando las creencias religiosas. La idea de que no puede estar un árbol eternamente dando frutos y dando sino que en algún momento tiene que haber un periodo de muerte justo para que haya una regeneración y resurja la vida. Es como un pensamiento hasta cierto momento lógico, ¿no? Que se va aderezando por las creencias de cada una de las personas. Este tema de los alimentos es bien interesante porque lo vemos en muchas otras culturas. Hay una escena en los mitos japoneses donde precisamente es el alimento lo que ya tampoco deja regresar a la diosa Izanagi con su marido, y cuando van correteando a Izanagi es el marido, Izanami es la mujer, cuando lo van correteando estas espectros de la muerte, les arroja comida. Entonces este tipo de cosas que nos hacen, que nos determinan, ¿no? Los alimentos de pronto no los... Bueno, ahora ya no lo estamos en el caso de Demeter y de Perséfone, el que ella coma lo que le está dando en nada, ¿no? Sí, es porque es un pacto. De otra manera, él no podía asegurarse que la mujer regresara. Entonces, tiene que comer esto que la hace la ata. Y la obliga a morir. Ese es el chiste. Y entonces por eso baja. Y efectivamente hay un ritual ahí agrícola que te permite hablar de que hay un ciclo de fertilidad y de infertilidad, de sequía en cada año. Sí, Eduardo quería comentar algo. Solamente para completar un poco la idea que estaba platicando Patti de estas mujeres que van a acompañar desde el mediodía, que es momento del centro del Tonatiuh, hacia el atardecer, cuando el sol empieza a declinar, a perder fuerza, a perder su fulgor, en fin, y demás, ¿no? Estas mujeres van a acompañar al sol porque también son guerreras. Esto es muy interesante. Son guerreras porque el proceso de dar a luz se consideraba un combate. Entonces, si habían muerto en ese proceso, entonces eran guerreras que iban a acompañar al sol, ¿no? Entonces, los varones acompañaban hasta el mediodía ese rumbo masculino, y el rumbo femenino, que era el poniente, ¿no? En donde estas mujeres acompañarán al sol hasta llegar a ser el sol devorado por la tierra misma, ¿no? Entonces, ese ciclo constante de nacimiento, destrucción y demás, ¿no? Pero es muy interesante también algo de lo que decía Miguel en cuanto al alimento que se estaba tratando ahorita, ¿no? Cómo para los mayas el hombre está constituido de maíz. En el cristianismo el hombre está hecho de barro, ¿no? O de la costilla de Eva. Pero acá el hombre está constituido de maíz. Y en el mundo náhuatl, pues efectivamente, los dioses, ya una vez creado el hombre, tienen que masticar y ponerlo en la boca de estos masehuales, como se dice, ¿verdad? Los nacidos por la penitencia, para que puedan realmente robustecerse, ¿no? Entonces, este alimento del que estaban platicando, pues es obviamente fundamental y va relacionado con toda la cuestión agrícola, el ciclo agrícola mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita que mencionas lo del maíz, el mismo dios del maíz, cuando menos entre los mayas, es un dios que vive, muere y renace, vive, muere y renace. Ahí los rituales de la muerte no los conocemos, pero más o menos son obvios cuando ves las inscripciones y las imágenes de Palenque. Están relacionadas efectivamente con la vida, pero con el manejo de la muerte. Y tal vez la fuerza de los señores mayas está en el poder proteger a sus
a sus vasallos de la muerte o del hambre, siendo ellos mismos una suerte de dios del maíz. Platicaba Laura Filloy el otro día que la cabeza de Pacal, la de Estuco, tiene la forma del dios del maíz. Hay una intención iconográfica que tiene que ver con lo que Miguel estaba platicando hace un rato, y que sería más o menos general. Es decir, todo lo que hemos estado platicando se convierte finalmente en imágenes y en teatro. El Cristo Sol es una danza y hay un teatro sobre eso. Si no estoy mal, Luis Reyes hizo un libro, uno de sus primeros libros es eso. Muy buen libro, sí, explicando esta idea del sincretismo del Cristo Sol y cómo efectivamente Cristo es una deidad solar. ¿Te acuerdas tú de qué trata este libro, que nos puedas platicar al auditorio? Este libro trata del trabajo de campo que hizo Luis Reyes en Veracruz, sobre todo, recogiendo tradiciones indígenas y danzas y ritos vinculados al culto cristológico, pero también, por supuesto, a la agricultura. No recuerdo los detalles, porque hace mucho que lo revisé, pero es un libro muy bueno, pero justamente nada... Es de los años 60, ¿verdad? De los 60, sí. Es un libro muy bueno, lástima que no se ha reeditado, pero vincula muy bien la erudición histórica, su conocimiento del cristianismo, con el trabajo de campo. Entonces eso es como muy interesante. Y bueno, y aprovechando el viaje, me gustaría comentar también que algunos de los ritos más antiguos o elementos de culto más antiguos que tenemos ahora sí que no solamente de la humanidad, sino de otros homínidos, tiene que ver justamente con la muerte. Neandertales, decinovianos, ergaster y otros homínidos son los primeros que hacen entierros. Son los primeros que sabemos que atendían a congéneres que estaban invalidados por problemas de dentadura, por fracturas, que estaban impedidos. Pero sabemos que no murieron por eso, sino que tuvieron una continua vida porque fueron ayudados. Entonces tenemos ahí no solamente humanos, sino que, insisto, gente emparentada que ya no están en esas especies, pero son de homínidos, o estas cuevas de huesos que se han encontrado, que eran lugares donde aparentemente la gente o enterraba o depositaba los restos de sus antepasados, que están, por ejemplo, en Atapuerca y en otros lados, que es impresionante esta continuidad, y que es algo que tenemos los inicios del culto a los muertos y posiblemente de la religión, como han sostenido prehumanos, ¿no? Es decir, antes del Homo sapiens. Sus parientes muy cercanos, ¿no? Fraser, el antiquísimo, proponía que el inicio de la religión, últimamente, por ejemplo, Roberto Martínez dice lo mismo, ¿no? Propone a partir de estos elementos que es algo no exclusivamente de nuestra especie, sino por lo menos de nuestros parientes más cercanos ya extintos. Fíjate, ahorita me acordé de algo, no tiene que ver muy lateralmente de esto, pero en el libro de Plinio sobre los animales, en el primer capítulo es sobre los elefantes, y lo que dice es que son los únicos animales que tienen culto a la luna y a sus muertos. Estamos hablando del siglo I de la era cristiana, y no tiene que ver con homínidos que ni los conocían, pero ya estaba preocupado por quiénes más podían tener un culto a la muerte, y él decía, los elefantes lo tienen. El asunto de la muerte nos ha obsesionado en realidad a todos. Acabas de hablar, Patricia, de Japón. Me acuerdo por ahí un relato en donde hay una suerte hay una leyenda, no sé si tenga la estructura de un mito, en donde un guerrero va por su mujer, pero le dicen, es que no tienes que voltear a verla, un poco como con los griegos. Con Morfeo. Sí, y a la hora de que voltea, Eurídice se va, pero en este caso, a la hora de que voltea, ella ya está descompuesta. Porque es una muerta. Exacto. Y entonces él tiene que irse. Y algo bien interesante, que prende la luz, porque ella le pide que se mantenga todo en la oscuridad mientras ella se regenera. O sea, no le explica, estoy en estas condiciones, nada más le dicen, te voy a pedir algo y espero que lo cumplas. Y de pronto, pues el hombre se desespera y enciende una luz, prende una luz, y entonces la ve descarnada y se espanta, y entonces ella monta en cólera, y es cuando manda a estos seres del infierno a perseguirlo, ¿no? Y él ya huye. Pero es muy similar a lo que está pasando con Orfeo
y Eurídice, ¿no? Uh-huh. Que también le está pidiendo ella que no voltee hasta cierto punto y se voltea, o como la mujer de Lot, ¿no? También. Sí, bueno, ella voltea y se convierte en estatuas de sal. De sal. Sí, pero bueno, en realidad es que todos estos relatos hablan de la imperfección humana en relación también a las divinidades. O esta que tú acabas de decir de Hades y de Perséfone, en donde ella tiene que comer porque si no, no se regresa. Uh-huh. Y en Dante estábamos platicando... que hay que mencionar también, muchas de estas historias no solo tienen que ver con religión, sino también con teatro, regresando a esto, ¿no? ¿sí? Entonces, de pronto obtenemos información de estas recreaciones que se hacen por parte de dramaturgos espectaculares que hubo en Grecia y en Roma, y hay muchos datos que obtenemos de ahí. Y por ahí hay una sátira donde mencionan que la misma Perséfone se come a propósito las uvas porque en realidad sí quería estar abajo, Uh-huh. sí quería estar con el marido. Es otro punto de vista, pero que de pronto sí te ayudan. Pues no sé si ayude, pero bueno, es interesante que exista eso. Estábamos platicando, quiero regresar a Dante, estábamos platicando Eduardo Matos y yo hace un rato sobre la geografía y el punto último. Tú decías que el inframundo, el Mictlán es cuadrado. En el caso del infierno de Dante no, es un cono, y hasta abajo en el embudo está Satán y se está comiendo a Judas. De hecho, el círculo se llama Judesca, pero no es por ser traidor, y eso es lo que estábamos platicando hace un rato, y sale ahorita sobre la idea que tenemos, incluso los que puedan o no creer en que existe un más allá, la idea que tenemos de hacer bien o mal las cosas. En ese lugar no es la traición lo que se está castigando. Lo que se está castigando es la deslealtad, es decir, el haberle hecho daño a su bienhechor. Eso es lo que se está castigando. O sea, lo que se come finalmente Satán es a la persona que es capaz de hacerle daño a su bienhechor. Uh-huh. Y otra vez regresamos entonces a nuestra idea, aunque sea moral, de tener una suerte de metafísica del por qué tenemos que portarnos de un modo, aunque no tengamos un castigo posterior. Puede estar acá. Vamos a tocar ahora un tema que es recurrente también en todas las culturas, que es cómo recordar a los muertos, cómo hacer un ritual para recordar a los muertos. Podemos titular a este segmento La muerte y la memoria. Una de las formas había sido el de la literatura, la iconografía. No se recuerda a todos los muertos, se recuerda a ciertos personajes muertos. Patricia platicaba de Odiseo, Ulises, y lo mismo lo mencionó Eduardo en un momento en donde están en el Hades, y va Virgilio narrando la aventura, los pasos de Eneas por el Hades, y encuentra a Odiseo y le pregunta qué es lo que quisieras ser si volvieras a subir, y el otro le dice, pues un campesino, no quiero volver a ser famoso ni nada de eso. El mismo Odiseo bajó alguna vez al Hades y volvió a subir, no le va muy bien. Uh-huh. Al parecer, fuera de estos personajes que entran y salen del infierno o del inframundo, no recordamos más, y si no, podemos hacer un ejercicio. Piensen los nombres de sus bisabuelos. Se van a acordar de algunos, pero no de todos los bisabuelos. Empezamos a olvidar quiénes están en la semilla de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces también nuestra memoria de los muertos y el duelo del que estabas tú platicando hace un ratito, Pati, que dices que son 40 días. Me acuerdo de un libro que se llama La separación de los amantes de Igor Caruso, que es el trabajo que hay que hacer en el duelo de los muertos, pero básicamente se trata de olvidarlos. Vamos a llamarlo la muerte y la memoria, pero se trata de la muerte y el olvido. Uh-huh.
¿cómo se maneja esta disolución de los muertos comunes y corrientes en el Mictlán o en el Tlalocan, Eduardo? Bueno, hay que recordar que esta memoria, como comentas, está presente a través del calendario mismo. El calendario náhuatl preveía precisamente meses, recordemos que eran meses más cortos que los nuestros, de 20 días, pero había uno, el Micailhuitl, y el otro, en que se volvía a recordar, ¿no? Por un lado a los niños muertos, por el otro a los adultos, y entonces había también ceremonias específicas, ¿no? Rituales específicos en esos momentos. Independientemente de que fuera un personaje muy allegado, el padre, la madre, el abuelo, etcétera, era también un concepto generalizador, ¿no? Este culto a los muertos, a los que ya no están. Igual que en otras latitudes tenemos este culto a los ancestros, ¿no? Ya sean familiares en lo particular o ya sea en la generalidad, ¿no? Los muertos, ¿no? Entonces, es este aspecto muy, muy interesante de cómo también dentro de lo que era el calendario se iban dando estas celebraciones o estos recordatorios de lo que había ocurrido. La Iglesia Católica también lo prevé, nada más que a diferencia de lo prehispánico, instala un día que es el de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Entonces, por eso en muchos de nuestros pueblos, como dicen ahora, originarios, podemos ver que hay este pensamiento de que primero, a los finales de octubre, llegan los niños muertos. Y ya después, en el 2 de noviembre, inclusive se toman el 1, que era Todos los Santos, llegan los adultos. Entonces, vemos cómo hay este resumir de lo que antiguamente eran más días para unos y otros, ahora con la entrada del catolicismo del siglo XVI, pues se da este sincretismo, esta cosa en la cual diríamos ni tú ni yo, o sea, tomo unos días de finales de octubre en que los niños llegan, ¿no? El 27, el 28 de octubre y demás, y después llegan los adultos, ¿no? Y de allí también la presencia de las ofrendas, que es una manera de, que por cierto es bastante, yo no diría universal, pero sí está presente en otras latitudes, este aspecto de la ofrenda. Y ya traído actualmente, pues estas ofrendas ya la vimos una aquí en el Instituto de Antropología, donde estamos, en la cabina de Radio INA, que hay un altar de muertos, de colegas antropólogos muertos y de custodios, etcétera, aquí en la entrada, ¿no? O sea, ahí está la fotografía para que se recuerde que aquí estuvieron. Y ahí vemos, pues, varios colegas, ¿no? De las diferentes ramas antropológicas. Pero ya, digamos, el concepto de la ofrenda se ha generalizado, que ahora te la encuentras en los bancos, etcétera, etcétera. Aunque se pierda, o sea, usan los elementos más comunes, que la flor de cempasúchil, le ponen una botella de vino si le gustaba el trago, un pan de muerto, que el pan de muerto también, y las calaveras de dulce ya son también más o menos siglo XIX, pero había ofrendamientos señaladas aún también en el mundo prehispánico. Entonces, son maneras de recordar, de tener memoria de los que se fueron, ¿no? Ya sea en la particular o ya sea en el sentido general, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años platicamos tú y yo de este sincretismo y platicamos particularmente de una costumbre en Sicilia, que es una costumbre árabe, que tiene que ver con las calaveras de dulce y el festejo de los niños. Entonces, nuestras calaveras de dulce en realidad vienen vía Sicilia, España,
para acá. Pero además en el siglo XX o quizás en el XIX les buscamos el cruce de destinos prehispánico. De tal manera que le tienes un nombre, porque ese era el chiste también de las sicilianas, tienen el nombre propio, a veces es el tuyo mismo, o sea, estás viendo tu propia calavera, pero la pones a manera, en un altar, a manera casi hasta de un zompantli. El sincretismo no es una cosa del pasado, es una cosa viva y seguirá siendo así. Entre los altares de muertos que veíamos tú y yo hace 50 años y cuando estábamos platicando esto, quizá un poquito menos, y los que acabamos de ver aquí afuera, hay una gran diferencia, no solo en materiales, sino en la idea de recordar a quiénes. Fíjate que ahorita que lo mencionas, acabo de ir al mercado de Jamaica justo a hacerme las cosas para la ofrenda, y hay calaveritas de los perros y los gatos. Ok. Entonces eso también está interesante porque es una cosa completamente nueva, ¿no? Y es un cráneo de un gato, o sea, no es el gato, no, es un cráneo de gato. Entonces, como de pronto ya dentro de nuestra familia ya empezamos a integrar a otros miembros que no necesariamente son humanos y que ahora ya también van a formar parte de la ofrenda. Y es esto. Y además la influencia de la caricatura esta de Coco, en donde aparece el perro calavera y el gato y los animales, o sea, realmente el sincretismo tiene que ver por muchos lados. Lo vamos a encontrar por muchos lados, más la cosecha que cada uno de nosotros le vaya echando. Y eso nos hace una cultura viva, eso es bonito, eso es bonito. La otra cosa que quería yo platicar también para cerrar, tenía que ver con algo que Miguel había tocado, con él quiero platicar dos cosas ya más como historiador. Una tiene que ver con el nacimiento del purgatorio, que es distinto al infierno. Está en Dante, por supuesto, ya para los tiempos de Dante el purgatorio ya se había inventado. Pero es una invención medieval y la idea es efectivamente que te purgues, se purgue tu alma, se queme un rato, porque el día de la resurrección vas a ser juzgado y ahí se decidirá si vas para abajo o vas para arriba. Pero en México el purgatorio tiene el purgatorio y el limbo. Ahora ya se mueren muchos menos niños, pero cuando yo era muy joven y niño se morían muchos niños. Y entonces el miedo era que se murieran sin bautizar. Claro. Y el chiste es que existen estos dos espacios que ahora ya se van diluyendo en nuestra mentalidad. Ya no pensamos en purgatorio, ya no pensamos en limbo. ¿Cómo puedes pensar tú, cómo puedes tomar esto desde el punto de vista histórico en el México del siglo XVIII, XIX y quizás del XX, Miguel? Bueno, fue muy importante para la cristianización de México, por un lado, para la evangelización, pero ya llegó con los elementos que se habían dado en Europa. Por un lado, el purgatorio como este espacio donde había gente que se había pecado, pero no eran los pecados terribles que implicaban la condenación necesariamente, ni tampoco estaban tan limpios como para pasar directamente al cielo. Entonces va a crear este espacio desde un punto de vista teológico, siempre va a haber problemas teológicos. Sin embargo, a nivel popular eso no importa, eso es discusión de otras gentes. Sí. Entonces sí va a ser un lugar importante, pero que además a nivel popular es un lugar del que sí se puede salir de vez en cuando. Okay. De ahí las famosas ánimas del purgatorio, o que se aparecen y te piden que hagas misas por ellos, o para decirte que hay un tesoro, que si no lo excava la persona que debe excavarlo, se encuentra en carbón o excremento, siempre es como característico. Entonces esa parte ha permeado mucho en las tradiciones populares, y esa es la idea popular de los fantasmas o de las almas en pena. Es gente que está en el purgatorio, no son condenados, obviamente no son bienaventurados, pero es esta gente como que está en medio. Y puede salir. Puede salir por ciertos permisos o ciertas situaciones, generalmente para una manda o algo, o pedir misas, cositas muy puntuales. Está este espacio y que ha permeado la cultura popular de manera impresionante durante muchísimo tiempo. El limbo también es importante porque los niños no bautizados no pueden ser condenados y no pueden padecer. Ahí hay una semejanza y diferencia respecto de algo de que ocurría en el México antiguo, que es el chichicahuitl, el árbol de senos, que a donde iban los niños muy pequeños que nacían de pequeñitos,
pero estaban un tiempo ahí tomando leche del árbol. Sí, y que luego morían chiquititos. morían sí. chiquititos y luego volvían a nacer, volvían a ciclarse y volvían a nacer en otra circunstancia. Entonces es interesante cómo dos culturas muy distintas tienen la misma preocupación por los niños pequeños que por alguna razón no han cumplido el ciclo completo de integrarse a la sociedad, ya sea con el bautizo y por lo tanto el nombre, ya ser nombrados. Y lo mismo pasa con estos niños. Son niños que no han sido nombrados, que no han cumplido completamente el proceso de integración, entonces se les ubica. La lógica cristiana no permite el reciclamiento, pero la lógica indígena sí. Entonces en la tradición popular se va a combinar estas dos situaciones de limbo. Ya no va a ser el árbol con senos, pero sí va la idea de que los niños se vuelven ángeles, angelitos, o sí pueden regresar de alguna otra manera, pero como otro tipo de espíritus. Esa parte es como muy interesante, de cómo se apropia de una tradición diferente, la hacen propia y la adaptan a sus propias necesidades, y por eso es una tradición tan viva. Pues creo que por ahí va. Y justamente también con las tradiciones africanas, por ejemplo, de la sombra, que se va, que la sombra como reflejo del alma, que es como la manifestación del alma que puedes percibir. Incluso hasta Oscar Wilde tiene un cuento del pescador y su alma, ¿no? Cuando el pescador renuncia a su alma para estar con la sirena, su alma es la sombra, y ya no da sombra. Entonces por ahí va una confluencia muy interesante de estas tradiciones que se van a confluir en una vivencia popular de 1000 rostros, y al mismo tiempo, bueno, desde el punto de vista teológico siempre va a haber problemas, pero insisto, esto no importa. Es un problema intelectual, no de la gente. Eso no es un problema de Sí. lo diario, es un problema de 3 gentes Sí. que discutirán sobre eso. Entonces esa parte es como muy interesante. Y terminando, vamos a comentar, sí está muy viva, son religiones. Toda religión viva es una religión que de una u otra manera es sincrética y mestiza las cosas. Todas. Yo diría que hoy, incluso en zonas urbanas, vemos la apropiación del Halloween como parte, ya no 2 días, sino 3 días. Uno que es carnavalesco, entonces vestirte de lo que quieras, ese relajo, etcétera. Y esa misma gente, los otros 2 días, va al panteón, lleva las flores, da la ofrenda y llora por la gente que ya no está con ellos. Y es la misma persona. Sí. Simplemente como que separa estos 3 ámbitos de su relación con la muerte y con la herencia que tiene de su Y sin muerte. problemas intelectuales, lo haces de manera natural como es el fluir de la cultura. Sí, más la visión para vivir. Sí, hermano. Bueno, ya que nos acercamos al omega, al final del programa, también quisiera recordar toda esta concepción que nos da San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que va a culminar con el juicio final. Este juicio final que también va a estar presente en el momento de la evangelización, obviamente, como parte del pensamiento cristiano, católico, y cómo va a influir, pues, digamos, definitivamente en el buen comportamiento para el memento mori, para el momento en que te vas a morir, que tienes que estar en gracia, porque no todo el mundo pasaba por el purgatorio. Había quienes iban directo al cielo si habías muerto en gracia, o quienes se iban irremediablemente al infierno, ¿no? Y ese lugar de tránsito, ese purgatorio, que por cierto creo que ya la Iglesia suprimió, no sé si el limbo o el purgatorio, o sea, ya nos facilitó el ir, bueno, a ustedes, a mí no, pero el ir directo arriba o abajo, no en el intermedio, en ese lugar de tránsito. Entonces, pues, solamente para recordar ese memento mori que era pues era el que iba a marcar precisamente tu destino después de la muerte, ¿no? Pati, nos quedan solamente 5 minutos. Danos algunos títulos de lo que tú has platicado que le puedan ser útiles al auditorio. Yo creo que el primero es Gilgamesh. Es un texto que se consigue fácilmente gracias a la traducción de Jorge Silva, directo del acadio al español, y que se consigue en el Colegio de México. Es un texto muy fácil de conseguir. Por supuesto, los libros del profesor, que ya le daré la palabra. El profesor para Matos, que los mencione. Por ahí también hay un pequeño texto de Borges que habla sobre una frase muy bonita que está en Virgilio,
que alguna vez la platicamos tú y yo, sobre estos cambios literarios, porque eso también hay que recordarlo, ¿no? La muerte y la memoria van de la mano, pero la memoria y el arte también. Uh-huh. Y eso espero que sea una de los ejemplos que nos quedemos hoy. Hay muchos textos sobre arqueología que hablan del culto a los ancestros, el Mictlantecutli fabuloso que yo tengo, los libros del doctor Leonardo López Luján también pueden ayudarnos a entender un poco sobre el tema, y los libros del doctor Alfredo López Austin, que también hablan sobre estas complejidades de las combinaciones de los temas, ¿no? Que es muy bonito. Miguel. Bueno, en primer lugar, recomendar la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Sobre todo la parte más interesante para mí siempre ha sido la del infierno. Claro. Hay múltiples ediciones que pueden conseguir y es muy interesante. Recomendaría también un libro de Fondo de Cultura de Paul Besheim, La Calavera, breviario de este autor que se interesó tanto por el arte mexicano, en particular por el arte de México antiguo, y que hace una comparación entre las representaciones de la muerte de los antiguos mexicanos con la del arte europeo. Y él viene más del centro europeo después de la guerra, entonces es un choque muy interesante y al mismo tiempo una visión estética muy importante, o que podría ser como una buena referencia de este tipo de cosas. Yo creo que por ahí se podría entrar a eso. Yo recomendaría también revisar los textos náhuatl, puede ser muy importante. Para eso, los Anales de Cuautitlán, ya hay múltiples ediciones, o si no en las antologías que hizo el doctor León Portilla sobre literatura del México antiguo, en cualquiera de las que encuentren, hay una copia de estos textos y de los cantos, que no hablamos de ellos, también de la poesía náhuatl, que habla de esta angustia ante la muerte, y esta angustia de qué va a pasar en el lugar sin ventanas, en el lugar sin luz, qué va a suceder con eso. Y al mismo tiempo donde no hay flores. No hay flores, pero también hay una esperanza, que es la esperanza de la amistad. La esperanza de la amistad en el aquí y en el ahora. Que eso sí es cierto, lo demás hay incertidumbre. Pero esa solución que es la amistad es como parte de muy valiosa de estas cosas. Y los cantos y las flores, que es lo único que dejas acá. Lo que queda de memoria aquí es el canto, la flor y el canto. Así, tanto la memoria individual como la colectiva. Exactamente. Entonces, por ahí va. Profesor Matos, los títulos. Decía el padre Garibay, a quien recomiendo también mucho, que el 80% de la literatura náhuatl trataba el tema de la muerte, ¿no? Entonces habría que ver, como se estaba diciendo ahorita, pues algunas de estas traducciones que hizo por un lado el padre Garibay, por otra Miguel León Portilla, y que se siguen haciendo sobre, en general, de esto que se ha llamado poesía náhuatl, y en general de la literatura que nos permite entrar en eso, ¿no? Bueno, ya se comentó la Divina Comedia, pero creo que habría muchos otros temas. Yo en el capítulo 1 de La muerte entre los mexicas, allí hablo, me refiero en lo general a diversos temas sobre lo que hemos platicado, ¿no? Entonces ahí viene la bibliografía correspondiente, quizás se pueda acudir a esa bibliografía en que diversos autores han tratado los temas que hemos venido tratando aquí. Y bueno, yo me voy a atrever a recomendar un par de textos, algo que iba yo a platicar con Miguel, ya no nos dio tiempo, que es el de Edmundo Gorman, El diablo en la conquista, en donde en la introducción dice O'Gorman que finalmente los historiadores lo que hacemos es escuchar las voces de los muertos. Y el otro es la Eneida, también hay varias ediciones, yo recomendaría la que sacó la UNAM en estos estudios clásicos, que es bilingüe, y nos permite ver la manera como fue construido en latín y después en la traducción castellana moderna, porque nos va a hacer entender la Divina Comedia de Dante, cuando menos
en la parte que tiene que ver con el infierno. El purgatorio no, y para eso nos iríamos a los estudios de la invención del purgatorio de la escuela esta francesa, de Duby y Jacques Le Goff. y de Le Goff, que es el que hace el estudio de la invención del purgatorio, porque había que salvar a los prestamistas. La clave está ahí. Se dejaba de ser un pecado mortal para convertirlo en algo que podías más o menos consumir y después ya subirte, porque si no los papas vivían de préstamos. Se viene a pagar a plazos. Sí, tenía que pagar a plazos. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a los tres, Pati Ledesma, Miguel Pastrana y el profesor Eduardo Matos Moctezuma, su participación en este programa Viajar al Inframundo. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de los tres profesores que están aquí con nosotros. También agradezco a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia a la cabeza, y la subdirección de radio con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanimaldo Morales. En la edición y grabación, Rubén Martínez. En apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.